7:13 y como habíamos anunciado esta mañana está con nosotros la presidenta de APD, Elisa Suárez. Y señora Suárez, la hemos invitado porque hemos visto que usted está preparando un evento importante, un evento anual, y nos llama la atención el título. Dice Fortalecimiento de la constitucionalidad y los principios democráticos para combatir el populismo en defensa de las libertades empresariales e individuales. Háblenos de este evento y por qué es tan importante este tema para ustedes. Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme y permitirme hablar de este evento. Nosotros tenemos una comisión de libre empresa que hace más de una década y media tal vez, hacemos lo que se llamaba antes la Cena por la Libre Empresa, y traíamos a personas internacionales, expresidentes, personas disruptivas en sus formas de pensar, para abordar temas que nadie quiere abordar. Esa es la verdad. Y que nos señalen un poco el camino hacia dónde vamos. Y en esta ocasión, este evento, ahora es un evento anual, que va a ser al mediodía, a las 12:30 en el Sheraton, hemos invitado a Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana es una persona, es una política española, pero es periodista, es historiadora, es catedrática, es doctora en historia, y tal vez yo te diría, incluso es columnista o fue columnista en editorialista del diario Opinión, en fin, es una de esas personas que para mí en este momento es una de las políticas más controversiales por su forma de expresar las ideas. ¿Y cuáles son esas ideas? Precisamente como dice el título, ¿no? Nosotros tenemos que pensar un poco en temas constitucionales. Bueno, uno de los temas de Cayetana es reconocer que el orden constitucional no se cambia por completo, sino que se modifica. ¿Por qué? Para poder mantener la estabilidad democrática y sobre todo la paz social, porque en los países de América Latina, por ejemplo, donde hemos visto que se ha cambiado totalmente la constitución, se ha cambiado es para perpetuar en el poder a las personas. Y entonces eso tiene todo un recorrido que hacerse. También, obviamente, Cayetana habla de la lucha por el populismo, porque arruina los cimientos democráticos y, por supuesto, contribuye a la mediocridad y al sectarismo, ¿no? Que erosiona nuestra institucionalidad. En fin, es una de esas personas que no tiene miedo de decir las cosas. Tiene algo que a mí me encanta, que lo dice, pero lo dice con glamour, como digo yo. Es muy firme en lo que dice. Cuando tiene alguna controversia con alguno de sus compañeros, porque es una parlamentaria, de hecho ella es una política, ¿verdad? Representa un partido político español, ella se enfrenta de tú a tú sin miedo a defender lo que ella defiende al final, que es la libre empresa y la democracia, que son aquellas cosas que fundamentan también los valores principales de APEDE. Por eso nosotros la estamos trayendo a Cayetana este miércoles 16 en el Sheraton a las 12:30 del día. Nosotros vamos a estar, un grupo vamos a estar desde el Sheraton compartiendo. Ya es momento de que volvamos a vernos un poco, cupos limitados, otros van a ser por Zoom. Ella va a estar desde Madrid en pantalla gigante con nosotros a las 7:30 de la noche de Madrid, nosotros pues acá a las 12:30, y va a ser súper interesante. Va a haber también una conferencia de prensa a la cual pues los invitamos para que ella departa un ratito con los periodistas y le hagan algunas preguntas interesantes. Ya me están contactando, de hecho, noticias españolas de por qué vamos a traer a Cayetana. Fíjate qué interesante si no es controversial el tema de Cayetana, la figura. Pero, ¿qué es lo que queremos nosotros con eso? Mira, el problema que tiene Panamá en este momento, que es un problema que pasa por todos estos temas de populismo, constitucionalidad, libre empresa, etcétera, etcétera. Es un problema que no es único de nosotros, pero es muy particular la forma en que lo vive Panamá. Entonces, nosotros en Panamá requerimos orientación, conocimiento. ¿Por qué? Y lo he repetido y lo voy a decir de nuevo. Porque cuando tú regañas a tus hijos en tu casa y le dices, mijito, no haga eso,
fíjese que eso le va a causar problemas. Normalmente no te hacen ningún caso, pero resulta que viene la tía más querida o la abuelita o el vecino con el que se llevan súper bien, le dice lo mismo que les estás diciendo tú y entonces, entonces escuchan y hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en APEDE? Docencia. Que escuches de otros que han vivido por mucho más tiempo lo que estamos viviendo nosotros y veas los grandes problemas que se generan, incluso en países desarrollados como España, con una idiosincrasia como la nuestra, que somos latinos, ¿verdad? Pero son países desarrollados. Fíjate lo que viven hoy en día, el divisionismo interno que tienen generado por estas situaciones y que aquí en Panamá, en chiquito, vivimos también cuando lo que se debe buscar es la unidad nacional y más en un momento como este, en que todas las fuerzas, no importa sus ideologías, deben estar unidas en un solo propósito, que yo creo que es obviamente el tema de la salud, que tenemos que irlo solventando, y por supuesto la reactivación económica y social del país. Nosotros no podemos seguir a la deriva, nosotros tenemos que tener un rumbo, tenemos que entender hacia dónde vamos, y evidentemente eso se logra solamente si deponemos intereses particulares, gremiales, personales, ideológicos, y pensamos en el país. Eso suena utópico, yo lo sé. Yo sé que eso puede ser vivir en un mundo que no existe. A veces yo veo cosas en Panamá y digo, este es Macondo, el que leyó 100 años de soledad, sabe, por ejemplo, la partecita esa del hielo, ¿no? La gente pagaba por ir a ver un bloque de hielo porque era una fantasía. Entonces, nosotros tenemos que ir poniendo los pies en la tierra y creemos que se hace a través de, como lo ha hecho siempre APEDE, el tanque de pensamiento que somos, un tanque también de acción, donde no te conformes con lo que yo te digo. Yo puedo estar equivocada, yo puedo tener o mi junta directiva o mis comisiones, podemos tener una visión que no es. Bueno, traigamos a otras personas, escuchémoslas y pongamos atención, saquemos, hay conclusiones personales y entonces tomemos las mejores decisiones y ojalá que los funcionarios que van a estar invitados también escuchen, ¿verdad? Porque si bien es cierto que Panamá es un país con grandes oportunidades, que desde afuera nos ven como un catalizador de la paz social, eso es muy importante, no lo debemos perder jamás. En la región nosotros tenemos también riesgos enormes si no cambiamos el rumbo y seguimos con esta desunión, que para mí es lo peor que tenemos. Y también todos los días desmeritamos al que dice algo positivo. O sea, señores, cuando usted todos los... Sí, pero también desmeritamos a veces, señora Elisa, desmeritamos a aquellos que nos llaman la atención desde afuera. Y ahora que usted habla un poco del tema político, del tema del populismo, de la corrupción, de cómo tenemos que unir fuerzas para hacerle frente a estos grandes males, no solamente de América Latina, sino de muchos países desarrollados, como bien dice usted. Y recientemente, y yo sé que usted está aquí como empresaria y siempre abordamos con usted temas económicos, de la actualidad, del desempleo y qué sé yo, pero sin duda alguna que ese llamado de atención o ese tío o ese familiar que nos llama la atención desde afuera está haciendo Rubén Blades en los últimos días. Entonces, él está haciendo ese llamado justamente a una unificación, a hacerle frente a estos temas. Entonces creo que a veces no nos gusta que otra persona nos diga estamos haciendo esto mal, aunque lo tengamos claro, tengamos claro cuál es el panorama actual nuestro como sociedad y como país. Sin embargo, él nos está haciendo ese llamado de atención en 2 o 3 notas que ha hecho públicas. ¿Cuál es la visión de APEDE? O más bien, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo y de ese justamente jalón de orejas que nos está haciendo o nos está llamando la atención sobre varios elementos? Bueno, aquí te voy a hablar como Elisa Suárez. Por supuesto. Y desde el fondo de mi corazón. Yo esto lo he dicho, no una, desde que fui presidenta de CONEP hace varios años ya, he hablado de la unidad nacional. Y no me equivoqué cuando en aquel momento, siendo presidenta de APEDE, lo dije 1000 veces. Y recuerden que en aquel momento, cuando yo fui presidenta de CONEP, lo peor que pasó fue que el presidente de la República en ese momento jamás quiso hablar con nosotros. No sé si ustedes se acuerdan que jamás se quiso reunir
jamás se quiso reunir con el sector empresarial. No voy a Estamos decir hablando ni qué de, nombre. para aquellos que no lo saben. Bueno, el presidente Varela dijo que él no se iba a reunir con los empresarios y así fue. Nunca se reunió directamente con el sector empresarial, a pesar de que lo invitamos en múltiples ocasiones. Yo fui, creo que 2 veces a la presidencia, a reuniones puntuales de temas específicos de algún sector. En ese caso fui del sector construcción, que hubo una reunión muy particular, pero hasta ahí. Digo, estás haciendo un llamado a la unidad nacional, a unir fuerzas para resolver problemas. Y efectivamente, bueno, ahora viene mi tío de afuera, nos dice lo mismo y todo el mundo ahora es tendencia en redes. Lo estamos diciendo siempre, porque además lo estamos viendo, señores. La descomposición del encaje político que existe en el país. Miren que estoy hablando de político partidista y nosotros como gremios no somos político partidistas. Nosotros tenemos que ver las cosas desde un contexto muy amplio, pero los gremios hemos tenido que asumir una responsabilidad que no nos tocaba. Es una responsabilidad de los partidos de oposición y de los partidos de gobierno hacer este engranaje para que funcione. Y nosotros, como actores civiles, debemos ser potencializadores de aquellas medidas que son buenas y críticos constructivos, porque nosotros sí construimos ideas, críticos constructivos de aquellas cosas que no están bien. Pero hemos tenido que asumir roles, ¿verdad?, que normalmente no deberíamos tener que asumir. Y lo hemos hecho básicamente porque falta ese llamado de atención alto, fuerte y claro, y no es solamente ahora, desde antes. Ahora tenemos el agravante de que vino una crisis terrible con la pandemia que no podemos negar que iba a ser difícil para cualquier gobierno, porque no aceptarlo también sería injusto e incorrecto. Sin embargo, llegó el momento en que ya nosotros tenemos que dar un paso adelante. Ya no es solo vacunación, y me van a perdonar de lo que voy a decir, el bono solidario, perdónenme, eso tiene que tener una fecha de cumpleaños, porque lo que tiene que pasar en el país, ¿verdad?, es que se genere empleo, empleo formal. Se nos está yendo la gente a la informalidad o a engrosar las filas del propio gobierno, y es insostenible económicamente una situación como esta porque estamos pagando funcionamiento con deuda. Eso no puede ser, señores. Es como cuando usted pide un préstamo en una financiera, una entidad bancaria, y usted en vez de usarlo para hacer una inversión que le reditúe, ¿verdad?, el valor del préstamo y un poquito más, usted se lo gasta comprando cosas que usted no necesita. Bueno, es exactamente lo mismo cuando usted pide préstamos y lo usa. Yo soy empática con el bono en el sentido de que hay muchas familias que necesitaban ese bono realmente y era importante en un momento apoyar a las personas. Pero, señores, tiene que haber dignidad de trabajo. Eso es lo que dignifica al ser humano. ¿Y quién genera empleo? ¿Quién es el generador por excelencia de empleo? El sector privado. Entonces, ahora viste las cifras que nos dio el CNC de la cantidad de empresas que han cerrado. Algunas que nunca abrieron. Las que me preocupan aún más son las que abrieron y en el 2021 cerraron. No soportaron estar abiertas. Si nosotros no corregimos eso y utilizamos las herramientas que tenemos, recuerden que el sector empresarial construyó 43 propuestas consensuadas con el gobierno, ¿verdad? Oye, tenemos una hoja de ruta para ir mejorando muchas cosas, démosle continuidad, hagámoslo bien y no dejemos las cosas como flotando en el aire porque nos da una tremenda inseguridad. Y si nos da inseguridad a los inversionistas nacionales, ¿cómo no les va a dar inseguridad a lo que queremos hacer, que es la atracción de inversión extranjera directa? Entonces, ojo con los mensajes que estamos mandando y ojo con lo que hacemos con el país, porque no tenemos otro, ¿eh? Este es el único que tenemos. ¿En qué quedaron esas 43 propuestas que se consensuaron con el gobierno? ¿En cuáles se ha avanzado y en cuáles han quedado en letra muerta? Bueno, esta es una como campaña que nos hemos puesto desde el CONEP y nosotros, pero deberían existir en este momento unas mesas de seguimiento y control, que son las que van a ir monitoreando que las acciones consensuadas se ejecuten adecuadamente y además deben ir midiendo el resultado. Es decir, logramos una inversión empresarial de X y generamos con esto N cantidad de empleos,
con esta desburocratización de esta institución en estos temas que estaban puntualmente definidos, hemos logrado que 5 empresas más o 10 empresas más o 40 empresas más puedan comenzar algún tipo de negocio. Hemos logrado la atracción de 25% más de turistas al país. En fin, acuérdense que estaba dividida por temas. Y asimismo iban a hacer las mesas de seguimiento. Esas mesas no se han instalado todavía. Y esas mesas requieren instalarse precisamente para que yo te pueda contestar la pregunta que tú me acabas de hacer. Porque es posible que las acciones se estén dando, pero lo desconocemos. Y si lo desconocemos, seguimos con incertidumbre. Sin embargo, conversando ayer con el presidente CONEP, Rubén Castillo, me indicó que pues ya lo han citado a la presidencia para definir el tema, así que tengo esperanza de que para la próxima semana ya le podamos dar buenas noticias con relación al seguimiento, porque lo que no se mide, señores, no se puede corregir tampoco si lo estás haciendo mal. Tenemos que medirnos para que aquellas acciones que están bien las afiancemos, si se puede, y las que no, entonces corregirlas para hacerlas mejor. Al final lo que queríamos era más de 180,000 empleos, ¿verdad? En un lapso de 18 meses, con una inversión por parte del sector privado de muchísimos millones de dólares. Escuchen, del sector privado. Era decirle al gobierno, por favor, facilítame el trabajo de invertir. Ayúdame a poder invertir. Fíjense lo que estoy diciendo, no era que el gobierno me dé dinero, porque el dinero el gobierno no lo tiene. Entonces, ayúdame con eso y bueno, lamentablemente, bueno, vamos a ser positivos. Ya hay una reunión, ya se van a establecer las mesas seguramente de seguimiento y estoy segura que podemos darle buenas noticias al país, porque en este momento la sensación de los ciudadanos que nos escuchan es que no tienen trabajo, que dependen de un bono de una cantidad de dinero que no alcanza para nada, pero bueno, está siendo una solución en este momento, pero que es una solución, yo voy a usar una palabra difícil y voy a convertirme en una pequeña Cayetana hoy. Es una solución perversa a un problema enorme de necesidad que tiene nuestra gente. Nuestra gente no tiene necesidad de que le regalemos dinero, señores. Nuestra gente tiene necesidad de tener trabajo. Y nosotros estamos aquí dispuestos a generar esos trabajos, pero ayúdennos a ayudarlos. Bueno, y de eso vamos a hablar más adelante, Alexandra, con nuestro siguiente invitado que ya está conectado. Ahí vamos a hablar sobre el desempleo y qué está pasando. Elisa, lo tenemos ya, es Luis Morán, estoy segura que sabes quién es y nos va a aclarar un poquito el panorama, a ver qué está pasando, sobre todo con esa generación lenta de empleo y también con el tema del pago de subsidios. Vamos a hablar con él más adelante. Y bueno, y terminamos la entrevista, señora Elisa, como empezamos, hablando del populismo y de los riesgos del populismo y invitando a los oyentes a conectarse a ese evento que ustedes tienen el día 16 para hablar precisamente sobre estos temas que son tan importantes. Le agradecemos haber estado esta mañana aquí en Radio Panamá y vamos a quedar pendientes también de la instalación de esas mesas de seguimiento, de esas 43 propuestas, esperar que eso no quede en nada, ¿no? Que solo no quede en la fotografía y en el show, como quedan muchos. En los pactos. Oye, y mira, solamente la gente del sector privado en esas mesas invirtió 4,000 horas de trabajo, para que ustedes tengan una idea. No puede ser que parametricemos, contabilicemos, estructuremos y no sirva de nada. Yo tengo fe de para que la eso no va a ser foto, así. señora Elisa, para la foto. Bueno, yo no quiero salir en foto, no me interesa. Yo quiero que los problemas se resuelvan y esa es la preocupación número 1. Y bueno, permítanme nada más, @apdorg, ahí tienen toda la información que requieran. Únanse, escuchen, entendamos, tengamos otras visiones de personas que nos pueden dar luces de cómo abordar las cosas. @apdorg con toda la información para esta charla que vamos a tener con Cayetana Álvarez de Toledo, y cordialmente invitados. Muchas gracias por la entrevista. Y Mirna y yo vamos a estar allí conectadas porque la verdad que es una figura que nos llama mucho la atención, esta periodista y política española, de verdad que historiadora además, que genera mucha opinión en España y que viene a hablarnos de estos temas que nos tienen que importar. Gracias, Elisa Suárez, presidenta de AP, esta mañana aquí en Radio Panamá. Hasta pronto. Hasta pronto, 7:33 de la mañana. Hacemos una pausa.